de Radio con Voz, ahora con Siberia, y creo que ya estamos en contacto con el periodista Matías Bauzo, que escribió un libro que a mí me encantó, que es Escalopedia. ¿Estamos con Matías? Hola, hola Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Todo bien? Bueno, bien, acá estamos con Diego Villanueva, Robert Camarra y Facu Los. Estamos viste, tomándonos un programa recreo, podríamos decir, disfrutando obviamente los dos partidos que ha liderado nuestro amigo Messi, porque además nos sacamos una foto acá con una gigantografía que hay, así que estamos encantados. Bueno, Matías, contanos de tu libro, porque acá justamente salió esa pregunta. ¿Cuándo hiciste el libro? El libro acaba de salir, salió a principio de mes, lo escribimos con Javier Acuña, que es un periodista rosarino, con ilustraciones de Esteban Serrano, y es una enciclopedia del ciclo Scaloni, que aparte de las entradas más naturales, que son sobre los logros, sobre los integrantes del cuerpo técnico, los jugadores de campeones del mundo y demás, hay un montón de entradas sobre todo lo que está alrededor de este equipo y 30 artículos escritos por periodistas, escritores, cineastas, desde Ariel Señosaín, pasando por Barqui, Santiago Liach, Julieta Roffo, Juan Villegas y muchos otros. Sí, creo que Martín Cohen incluso. Martín Cohen. Me encantó, la verdad que es un libro que me encantó, pero la pregunta es cuándo, o sea, le tenía fe a Scaloni, le tenían ustedes fe a Scaloni y por eso hicieron la escalopedia. ¿Cuándo tomaron la decisión de hacer el libro? No, nos lo propuso nuestro editor de Planeta hace 6 meses, Marcelo Panoso, hace 8 meses. Pano siempre en la justa. Él siempre tiene esa mirada, es el editor de casi todos mis libros, y él nos lo propuso y nos pareció que el ciclo Scaloni, más allá de cómo le fuera en el Mundial, en este Mundial, ya era el ciclo más exitoso de la historia de la selección argentina, con el Mundial pasado, sus 2 Copas Américas, la finalísima, y 6 años de apogeo, que en una selección es un montón de tiempo. Nunca hubo una selección argentina con un apogeo tan largo, y te diría que casi ninguna selección mundial se mantuvo tanto, más allá de lo que pasa en el Mundial, que recién comienza, y el comienzo fue muy alentador de todas formas, ¿no? Súper. A ver, Diego. Matías, ¿cómo te va? Soy Diego Villanueva. ¿Cómo gestiona Scaloni? Te lo pregunto, no sé si es parte del libro, pero ¿cómo gestiona el vínculo con el plantel teniendo en cuenta que él vive tan lejos? O que vive, si bien la mayoría de los jugadores viven allá, él tiene una distancia respecto del plantel en el momento en el que no están todos juntos. Hay algo ahí que es como que estos 2 partidos parecieran casi a propósito, con todas las declaraciones posteriores, con todo lo que sucedió, confirmando un montón de tesis que nosotros ponemos en el libro. Él lo que hace es muy cercano cuando está con los jugadores, muy cercano. Después deja el seguimiento. Cada integrante del cuerpo técnico, ya sea el entrenador físico, el entrenador de arqueros, o sus 4 ayudantes, sus 3 ayudantes, más Matías Mana, digamos, Aymar, Ayala, Samuel y Matías Mana, tienen 4 o 5 jugadores para seguir. Y ellos son los que se comunican con cada uno de los jugadores. Si pasa algo muy importante, naturalmente ingresa a través de un Meet, de un Zoom, Scaloni. Pero cada uno tiene 4, 5, 6 jugadores a su cargo, que con los que dialogan después de cada fecha, y esos le pasan el informe a Scaloni. No es que Scaloni está todo el tiempo buscando quién está entrenado, no. Si Ayala se encarga de los defensores, por ejemplo, Ayala el lunes le dice, mira, el Cuti Romero terminó lesionado, Tagliafico tal cosa, y así es. Mirá qué interesante. Tenemos unos videos que me gustaría, sobre, digamos, de Scaloni, que vos que lo has seguido especialmente para tu último libro, Matías, me gustaría tener un comentario, por ejemplo, sobre lo tenemos en punta el primero, chicos, a ver si no seguimos hablando con Matías.
No, tenemos así un... Bueno, cuando lo tengan me avisan. Aprovecho yo y le hago una pregunta. Matías, ¿cómo estás? Facundo, me da curiosidad el hecho de que no es tan común empezar a abarcar un fenómeno, como es el caso de armar este libro, de algo que ya se sabe de antemano que va a quedar para la historia, ¿no? No solo tu libro, sino particularmente el proyecto del que están hablando. ¿Qué onda esa situación, no? Esa un poco presión de a la vez de que no quede nada afuera, de saber que literalmente esto se va a leer por muchos años. Bueno, mira, Facundo, es algo que yo me planteé bien al principio, que es, el libro salía en junio, ¿no? El Mundial empieza el 11 de junio, Argentina jugaba el 16. Si le va mal los dos primeros partidos, casi que no tenía interés para la gente, pero no importa. Hasta ese momento el ciclo era esto, y yo creo que se puede leer ahora como dentro de 10 años. Es una foto de lo que fueron estos 6 años, que tiene la intención de no dejarse llevar por la coyuntura, porque la verdad lo que hizo Scaloni y los jugadores es histórico, en el sentido que los logros ya los consiguieron. Naturalmente que pueden agrandar ese palmares, ojalá así sea, pero provocaron un montón de cosas que me parece que ya son narrables. Y la dificultad que teníamos es un hecho muy conocido, son hechos como muy conocidos. Bueno, tenemos que encontrar un foco donde, aparte de lo conocido, aportar una mirada personal, y creo que lo fuimos encontrando con humor, a veces con un análisis más profundo, con estadísticas que no existían o que no eran conocidas, claro, y con miradas más transversales también. Por ejemplo, no sé, el helicóptero en la historia argentina siempre fue una cifra nefasta, negativa. Isabel Perón, de la Rúa. Bueno, este equipo lo logró transformar. El helicóptero es parte de esos festejos de 5 o 6 millones de personas. Cuando el micro no pudo pasar, ellos sobrevolaron en el helicóptero, y durante mucho tiempo el helicóptero cambió el sentido, porque fue parte de este festejo que, otra cosa, son las manifestaciones más grandes de la historia argentina. Los festejos post final, nunca hubo tanta gente en la calle a la vez como en esos festejos de Qatar 2022. Escúchame, Matías, y vos... yo te pregunté, la verdad que a mí el libro me resulta muy interesante, es muy interesante todo lo que se va contando por letra y está muy bien pensado, pero hay algo que no sé si, bueno, hay que leer todo el libro, para que yo no lo logré todavía, para llegar a una conclusión. ¿A qué se debe, qué aspecto de la personalidad de Scaloni nos ha dado este director técnico que ha tenido tantos logros y que sobre todo tiene tanta legitimidad interna y externa? Hay algo que es, para mí, que es notable, que es el factor humano. En un deporte, en el deporte de élite hoy, a veces si comen 5 gramos más de una cosa, 20 de otra, si duermen 10 minutos más, si duermen 20 minutos menos, ¿sí? Influye, está todo medido, métricas. Bueno, Scaloni, a todo ese profesionalismo que lo tiene el cuerpo técnico, que lo tiene el equipo, le agregó el factor humano. En este hiperprofesionalismo, donde todo tiene una métrica, donde todo está medido, ellos se quieren, y es muy evidente que se quieren, y ese es un plus imposible de empatar. Eso lo tenés o no lo tenés. Incluso a veces a Scaloni hasta intenta tapar eso, ¿no? Como que no se note que los quiere. Que se quieren entre ellos, porque son como amorosos. Es muy impresionante, disfrutan estar juntos. Sí. Hubo un momento donde en la pandemia juntaron fechas de eliminatorias, jugaron 2 fechas eliminatorias, jugaron la Copa América, otras 2 fechas eliminatorias, estuvieron 50 días juntos. Y ellos estaban fascinados. Estaban chochos. Después se extrañan. El año pasado hubo 3 meses seguidos que vinieron a jugar partidos eliminatorios.
fascinados que se veían una vez por mes. Y lo que es muy impresionante es que por el momento, a pesar de ese cariño, a pesar de la deuda de gratitud, porque unos se sacaron campeones del mundo a los otros, unos se dieron inmortalidad a los otros, ¿no? Es como, no nubló el juicio de Scaloni, él sigue tomando las decisiones con más total prudentes. frialdad. Yo no entiendo, sí, cómo alguien tan afectivo, que se nota su afectividad, tiene esa capacidad para tomar fríamente las decisiones que hay que tomar. Vamos a ver si definimos un poquito la personalidad también a partir de sus dichos y las compartimos contigo. Ahora te toca acompañarlo, dirigirlo en sus últimos bailes. ¿Un deseo para él en su cumpleaños número 39? El que imagino que todos queremos, que sea feliz. Pensaba en otra cosa, ¿no? Que sea feliz. Se me caso. Bueno, ¿cómo te sentís después de haber visto una nueva proeza, un nuevo récord de Leo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue? También acabo de ver una imagen, no sé, como una descarga tuya después del segundo gol, algo así, como te sentaste, me sonó eso, alivio o tranquilidad, no sé. Transmitinos a todos los argentinos lo que sentiste con esta actuación de Argentina y de Leo Messi sobre todo. Bueno, buenas tardes para todos. La imagen habrá sido la misma de siempre, la sensación de que ahí sí el partido se había resuelto, porque estaba complicado y bueno, nos dio esa tranquilidad que necesitábamos a tan poco del final. Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir, y el equipo creo que qué lío, ¿no? Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Hoy por momentos, sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, sí es verdad que no teníamos la pelota y bueno, sufrimos, pero sabemos sufrir, y eso es un mérito del equipo, más allá de que se pueda hacer mejor. Creo que el mérito del equipo es saber en cada momento qué hacer. Es un rival duro un rival complicado, que no da una pelota por perdida, que tiene mucha altura, físico. No podíamos descuidarnos, así que contento por haber clasificado. Son declaraciones, Scaloni, auténticos, bueno, que definen perfectamente su personalidad, ¿o no? Es muy impresionante eso. Hay algo que pasó con Menotti y con Bilardo, después de salir campeones del mundo, que a los dos se convirtieron casi en caricaturas de sí mismos. Es como que el personaje los tomó. Y entonces el equipo de Menotti fue mucho más menotista de lo que había sido el equipo campeón del mundo, que súper razonable, que trabajaba un montón, que corría un montón. Y el equipo de Bilardo fue mucho más bilardista de lo que había sido el campeón del mundo, que era un equipo que jugaba extraordinariamente bien al fútbol, que buscaba el arco rival, y después se dedicó a defender, mientras el equipo de Menotti se dedicó a despreciar la defensa. Bueno, Scaloni siguió siendo la misma persona que era antes, es más, un poquito mejor, porque con más experiencia, sin el apuro de demostrar logros, porque ya consiguió lo más grande que puede dar el fútbol, y no perdió esa capacidad no se volvió impune, como le pasa a mucha gente que triunfa, ¿no? Que no escucha al resto, está siempre muy conectado, y es algo que le pasa a muchos integrantes de este equipo. Cada vez que están en una disyuntiva así, tienen un gesto humano. Me parece que el liderazgo tanto de Messi como de Scaloni es muy virtuoso en ese punto, y baja, ¿no?, esa impronta al resto del equipo, que es, si los líderes se comportan de esa manera, nosotros no podemos ser menos, ¿no? Matías, hay como una cosa también de naturalizar la épica, ¿no? Como esto que decís me parece muy interesante de cómo
no solo Bilardo y Menotti, sino que hasta algunos integrantes de las propias selecciones que han ganado también un poco han sido comidos por ese personaje y casi se han quedado en esa época muchos de ellos, ¿no? Como que un poco rondan su vida alrededor de esas anécdotas, y sin embargo lo que vemos tanto en Messi como en Scaloni, en casi todos los integrantes de este plantel, es que incluso Messi, haciendo historia literalmente cada partido, como que siempre le baja un poquito el precio, ¿no? Como, bueno, sí, estamos jugando un poquito más, nos estamos divirtiendo, como nunca hay una cosa de nosotros venimos acá, somos lo más grande, ¿no? Como hay una cosa siempre de tranqui, estamos acá disfrutando, más que intentando imponer. Bueno, recién escuchábamos lo que dijo Scaloni ayer en la conferencia de prensa sobre Austria, ¿no? Otro jugador, otro técnico, podría haber dicho, la verdad, no nos patearon al arco. Nosotros nos perdimos 6-7 goles y a nosotros no nos patearon al arco. No, él dijo, sufrimos. Es bueno que el equipo sepa sufrir, que espere sus momentos, le dio un montón de méritos al rival, que es lo que corresponde, porque aparte el partido fue así, pero es cierto que Argentina se perdió un montón de goles y Austria casi no se perdió goles, excepto el cabezazo del final. Pero es como, nosotros en el libro lo decimos, y cuando Messi dijo ya está, nos mintió, sabíamos que no estaba nada, siguió 3 años y medio más, y va por más, y demás. Pero tal vez uno pensó que Messi seguía en la selección porque iba en busca de aquello que lo único que le faltaba en el fútbol, que era salir campeón del mundo. Lo único. Pero ayer nos dimos cuenta, por ejemplo, en la última jugada, en el minuto 95 de un partido súper intenso, que tal vez él sigue porque no entiende otra manera de jugar al fútbol, de ir siempre hasta el final, de buscar, porque cualquiera que hace, un señor de 39 años que hace ese pase que hace para dejarlo a Julián solo mano a mano con el arquero, se queda descansando al costado, en la línea de costado, y ya él acompañó hasta el área, él baja una pelota imposible que le pasa a Paredes, la sigue peleando, se la vuelven a tapar, la sigue peleando y termina haciendo el gol, digo, con una voracidad digna de un chico de 20 años y no de alguien de 39 que ganó todo. Ahora, Matías... Robert te pregunta acá, Robert Camarra. No, hay una escena que tal vez ya la mencionaron o la tienen en sus cabezas, que es la de esa mujer que nadie sabía o desconocía y que en el Mundial anterior aparece en medio de la cancha y los jugadores la abrazan, ¿no? Que era la cocinera. Y hay algo, tal vez a Messi le faltaba ganar un Mundial, pero hay varios de estos jugadores, los que son los asistentes del cuerpo técnico, que eran extraordinarios jugadores y que no tuvieron esa oportunidad. Y hay algo de esa articulación de estos equipos. Es muy, muy imponente la escena de Aimar llorando en el banco en el Mundial anterior, absolutamente conmovido, el técnico tratando de abrazarlo y consolarlo. Las figuras estas de Samuel, de Ayala, son figuras como de mucho peso y a la vez que han encontrado su posición como para hacer lo que mejor saben y como para en esa especie de trama humana sostenerse. Si de aquí en más Argentina perdiera todos los partidos o le fuera mal, aún así ya demostraron que en realidad lograron hacer algo que es muy difícil de hacer. Como vos hablas de la gestión, pasar de una gestión a la otra y mantener eso de alguna manera intacto, ¿no? Eso es muy notable. Aimar tiene una frase que es extraordinaria, que es: nadie sale ileso de un mundial. Ya sea que lo ganes o que lo pierdas, nadie sale ileso. Bueno, ellos, la verdad, salieron casi sin ningún bollito, ¿no? Casi sin abolladuras. Es muy impresionante cómo siguen manteniendo esta cosa humana, donde siempre hay un gesto más. La cocinera es parte del equipo y toda la gente pensó, lo primero que se pensó en las redes sociales es que era la madre de Messi. No, era la cocinera del equipo. No, es increíble. Y hay en el libro, antes de este mundial, una lista, una enumeración un poco poética, pero de todos los abrazos importantes que se dieron en el ciclo, desde el primero, que cuando ganaron el torneo juvenil en Alcudia, hasta
el abrazo que nos dimos nosotros en nuestras casas cuando salieron campeones del mundo, y también una enumeración de las veces que algún miembro importante de este equipo lloró sin ningún pudor de emoción o de tristeza o de dolor en público. Digo, esto de permitirse fusiones sin perder el control. En el mundo del fútbol, ¿eh? Un mundo machista, xenófobo, muchas veces durísimo. En un mundo absolutamente misógino. Hoy hablaba con chicos del secundario y les explicaba que el fútbol era un ambiente exclusivamente masculino, no eminentemente masculino, exclusivamente masculino hasta hace 20 años. Casi no había mujeres en la cancha, casi no se les permitía opinar a las mujeres de fútbol. Entonces es un fútbol que mantiene esos resabios, y esta gente dice, si yo tengo que expresar mis emociones, las expreso, eso sí, que no me impida desarrollar profesionalmente lo que yo tengo que hacer, porque esa es mi tarea. Y lo hacen, ojalá todos los argentinos, la gran mayoría de argentinos, hicieran su trabajo de la manera en que lo hacen ellos, ¿no? Estamos hablando con Matías Bauzo, y antes de despedirlo, autor junto con 2 colegas, un dibujante que es increíble. Quiero decirle a la gente que el libro tiene mucho valor también por los dibujos increíbles que tiene. Y antes de despedirlo, quiero decirle a la gente que este libro también tiene los inicios de Scaloni en el Mundial, en la selección argentina, cuando arranca, cuando con total humildad acepta un lugar que sería transitorio. En fin, hay un montón de cosas que yo por lo menos no sabía, además de notas bellísimas, muy profundas, y diría que sociológicamente nos define bien este libro que es una enciclopedia, la escalopedia de un momento que seguramente va a trascender a la historia. Matías Bauzo, te agradecemos mucho. Soy fan de tu libro, y que te vaya muy muy bien, que le vaya bien al equipo que armaron para este libro tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, divino, Matías.